Esto es mucho más que sobre Macron o sobre Le Pen. Esta elección, en verdad, es sobre el futuro de la democracia en Francia y sobre el proyecto también de la Unión Europea. Si gana Marine Le Pen, el riesgo es inminente, pero si el triunfador es Emmanuel Macron, la alerta debería seguir vigente. Y lo peor que se podría hacer es creer que el peligro ha pasado. Entre todos los candidatos populistas y antisistema sumaron en primera vuelta 55%, 8% más de los votos que reunieron en la misma instancia 2017, y ya ese 47% de extremismo era grave. Por su culpa y también por habilidad de sus rivales, los partidos tradicionales como el PS y la derecha no extrema, que en Francia se llama republicanos, están en el suelo. Juntos no sobrepasaron en la primera vuelta el 7% de los sufragios. Así, la compuerta para los extremos es más amplia. Y en una Francia donde el aumento en el costo de la vida golpea fuerte, la pandemia también, y no menos los efectos de la guerra en Ucrania. Estamos ante un momento decisivo. Francia es una potencia nuclear, miembro del Consejo de Seguridad de la ONU y clave para la Unión Europea. Su futuro puede ser un espejo en el que se miren muchos países. Avanza la extrema derecha de Le Pen, el populismo radical de la izquierda de Mélenchon, y el cordón sanitario se debilita, porque el fascista Zemmour parece además hacer mucho más moderada la imagen de Le Pen, porque además las ofertas de Le Pen y las de Mélenchon, aunque no demuestren cómo las financiarán, suenan bien, y porque ya está bueno. No se puede acudir siempre al no votes por, aunque el riesgo sea cierto y grave, sin cumplir tus promesas y las reformas que se saben necesarias y esperadas. Porque la democracia tiene pies de barro cuando los partidos se vacían de contenido. Porque no hay democracia duradera si se construye sobre tanta desigualdad. Porque llegar a fin de mes no puede ser una angustia permanente para los y las ciudadanas. Comienza Conexión Global Prime. Pero pongamos en contexto los resultados de esta primera vuelta y comparémoslos con los del 2017. ¿Qué pasó en 2017 en la primera vuelta presidencial? Bueno, evidentemente los principales contendores fueron Emmanuel Macron y Marine Le Pen, con 24,01% y 21,30%. Una diferencia más estrecha, ya lo vamos a ver después, que la que consiguen ahora en esta primera vuelta del 2022. Pero hay diferencias importantes. ¿Por qué? Porque vemos, por ejemplo, a Fillon, que era de los republicanos, o sea, esta derecha moderada. Marine Le Pen es de la extrema derecha. En cambio, los republicanos en Francia se llama el partido de derecha tradicional, y obtenía el tercer lugar con un 20,01% de los votos. Una diferencia enorme con lo que ocurrió ahora, ustedes lo van a ver después, cuando tiene solo un 5% este partido de derecha tradicional y de derecha moderada. Entonces ahí ya tenemos una primera diferencia. Vemos también, no en el tercer lugar como ahora y no tan cerca como lo fue ahora, aunque bastante cerca, la verdad, pero con más votos todavía, Jean-Luc Mélenchon, que esta fue su tercera postulación, la del 2022. En cambio, la del 2017 era la segunda. Estuvo muy cerca también de Marine Le Pen. Ahora también, la verdad es que los márgenes son bien similares, pero no obtuvo el tercer puesto, sino que el cuarto. De igual manera, desde la primera postulación a esta, que fue la segunda, y la del 2022, que es la que acabamos de ver, cada vez ha ido creciendo Jean-Luc Mélenchon, que es de una izquierda populista, más radical, y que es además del partido Francia Insumisa, que es un movimiento que él forma. Él fue socialista, salió el 2008 del Partido Socialista y forma esta izquierda más populista, radical, y de la Francia Insumisa, que para muchos no es aún una tercera vía aceptable al centro o a la extrema derecha, y quieren otra más, pero para algunos sí, y de hecho vamos a ver que sigue siendo, de hecho, una Francia de alguna manera ahora continúa siendo con 3 candidaturas importantes, ya no estas 4, y vemos algo muy importante. Vemos que en su momento ya en este 2017, en la primera vuelta, se insinuaba algo bastante claro, que los socialistas con Benoît Hamon estaban por el suelo. O sea, ya estaban muy mal, con un 6,36% de los sufragios. Esta fue la elección del 2017 en que Emmanuel Macron arrasa con el Partido Socialista.
Él decía que no era de izquierda ni de derecha. Esa fue la promesa del 2017 en su primera postulación. Pero en lo concreto, lo que hizo fue darle un golpe muy fuerte al Partido Socialista, que solo obtuvo un 6,36% de los votos. En cambio, los republicanos con François Fillon, se mantuvieron bastante bien dentro de todo. Quedaron en tercer lugar, es cierto, no pasaron a segunda vuelta, pero para la derecha moderada todavía no era la hecatombe que sí se dio después. Y tenemos a otros de los candidatos en su momento, algunos de los cuales hemos visto que se repiten. Veamos qué pasó entonces en la primera vuelta, pero de ahora, del 2022. Y ahí ven lo que ocurre entonces. Sube un puesto Jean-Luc Mélenchon, de esta izquierda insumisa, populista, más radical. Se mantienen en las dos primeras ubicaciones con un margen mayor en comparación al 2017. Emmanuel Macron y Marine Le Pen. Es cierto, un margen un poco mayor, pero los dos, de nuevo, como las dos principales figuras, y de nuevo la disyuntiva entre la extrema derecha y este centro, que dice no ser de izquierda ni de derecha, pero que es evidentemente una posición moderada, la de Macron. Y aumenta nuevamente entonces un 2%, algo así, Jean-Luc Mélenchon, y tiene una distancia similar a la del 2017 con Le Pen. Sube, eso sí, ojo, porque se ven desplazados los republicanos, que son la derecha moderada en Francia, se ven desplazados de ese tercer lugar que lo ocupa Mélenchon. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? La gran diferencia es, ya no está solo desplomado el Partido Socialista. Miren, Anne Hidalgo, Partido Socialista, ni siquiera llegó al 2%. Desplome total. Antes estaba en el 6%, ¿no? La veíamos en la quinta ubicación por ahí. Se desploma. Menos del 2%. O sea, la debacle que fue y el arrase que produjo Emmanuel Macron con el Partido Socialista el 2017 se termina de consumar ahora ya a niveles catastróficos, no solo por culpa de Macron, no es que haya sido muy hábil, que lo ha sido, sino que por culpas propias también, ya lo vamos a conversar en este programa. Pero en lo concreto, sigue el desplome del Partido Socialista a niveles insospechados respecto a lo que fue en los 80, por ejemplo. Ya habían tenido la advertencia el 2017 y el otro, aquí está el desplome, con Valérie Pécresse, que llega apenas al 5%. Estaba aquí, estaba en el tercer lugar, los republicanos, la derecha tradicional, moderada de Francia, estaba aquí en el tercer lugar con un 20 y algo por ciento del 2017. Bueno, se desploma hasta no alcanzar el 5% y ocupa su lugar, el tercer lugar entonces lo ocupa Jean-Luc Mélenchon, que antes estaba cuarto, con esta izquierda insumisa. Entonces vemos dos extremos y Emmanuel Macron y esta figura que no llegó al 10%. En algún momento se pensó que le podía ganar a Le Pen, pero la verdad es que Éric Zemmour, que es, si ya Le Pen es de extrema derecha, este señor es de más extrema derecha, con dichos xenófobos, misóginos, fascistas incluso. Me hago cargo de mis palabras, con Éric Zemmour, pero que ha sido una ventaja o ha sido una cosa buena, ya lo vamos a conversar, para Marine Le Pen, que parece un poco más moderada frente a Éric Zemmour. Entonces se consuma el desplome ya no solamente del Partido Socialista, sino de los republicanos, las dos fuerzas tradicionales de la política francesa, tradicionales en el centro, moderadas me refiero. Y los extremos entonces avanzando, se consolida de lo de Marine Le Pen y Emmanuel Macron en primer lugar nuevamente. Veamos qué pasó en la segunda vuelta entre Le Pen y Macron. Esta fue la segunda vuelta del 2017, 66,10%, 33,9%. Ese fue el resultado. Y lo que ahí funcionó fue algo que, si pensamos en el 2022, bueno, retrocedamos hasta el 2002, cuando logra pasar a segunda vuelta el padre de Marine Le Pen. Se produce lo que es conocido como todos contra el Frente Nacional, todos por el cordón sanitario para que la extrema derecha no llegue a gobernar. Quien sea que esté al frente como alternativa en segunda vuelta, por él o por ella se vota. Eso funcionó claramente, aunque Emmanuel Macron dijo no fue solamente eso, votaron en realidad por mí solamente. La verdad es que esto funcionó y vamos a profundizar en cada una de esas cosas justamente. Ahora vamos a analizar este tema para poder profundizar en aquello aquí en Conexión Global. Así que dejamos los resultados para ir a profundizar en este tema y para eso vamos a tomar contacto justamente desde Francia con Pierre Levert,
cientista político, experto en asuntos internacionales y magíster de la Sorbonne. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, muchas gracias, Mónica. Pierre, lo primero, hoy día hubo un hito muy relevante, fue el debate de segunda vuelta. En la primera vuelta, contarle a la gente que, bueno, también hubo enfrentamientos, pero este debate era visto como clave, es visto como clave. Se enfrentaron nuevamente, igual como fue en el 2017 en un debate de segunda vuelta. Ahí lo tenemos, ahí tenemos las imágenes, las estamos viendo, te cuento. El actual presidente Emmanuel Macron con Marine Le Pen. ¿Qué se dijo de ese debate? ¿Qué destacarías tú? Mira, hay varios elementos, la verdad, que acaba de suceder, ¿no? Terminó hace una hora y media atrás. Yo creo que, primero que nada, es un debate que es totalmente diferente al de hace 5 años atrás. Marine Le Pen reconoció que hace 5 años atrás era un debate fallido para ella. Se supone que iba a venir mejor preparada, se la vio más serena. Imaginábamos, como analista, ¿no?, que Marine Le Pen iba a ser más ofensiva, porque ahora tenemos un presidente saliente que va a ser más fácil atacarlo sobre su balance gubernamental, ¿no? Y no fue tan así en la primera parte. Se vio un presidente, por lo contrario, un presidente más, ¿cómo decirlo?, más atacante, ¿no? Más atacante para tratar de quitarle la máscara a Marine Le Pen. Y funcionó sobre temas de su relación con Rusia, sobre temas europeos. Y por un lado, yo creo que sacaría algunas palabras de los candidatos. Yo diría que Macron es valorado ahora en este debate por su alta tecnicidad y su nivel de argumento sobre varios temas. Y es criticado un poco también en las redes sociales por ser muy arrogante en su actitud durante el debate. Y Marine Le Pen, por otro lado, es tildada de incoherente sobre muchos temas, incluyendo la Unión Europea y el tema de la política exterior, que ha sido un tema clave. Sí. Pierre, te invito a que revisemos parte de lo que fue este debate. Tal vez el momento más tenso, que es el momento de política exterior. Hablaron sobre economía, ahí hubo enfrentamientos. Hablaron sobre política interna. Pero en el momento en que Emmanuel Macron le saca en cara que ella es poco independiente en relación a Putin porque pidió un crédito en un banco ruso cercano al régimen de Putin. Entonces ese es tal vez el momento más complejo para Marine Le Pen y el más tenso del debate. Revisemos eso y seguimos conversando. Parce que vous dépendez du pouvoir russe. Usted depende del poder ruso, depende del señor Putin. Unos meses después de decir eso, señora Le Pen, usted pidió un préstamo a un banco ruso en 2015, el First Czech Russian Bank. Usted no habla con otros líderes mundiales, habla con su banquero sobre Rusia. Ese es el problema, señora Le Pen. Lo vemos cuando hay que tomar posiciones valientes y difíciles. Ni usted ni sus representantes están ahí. Él sabe muy bien que soy una mujer completamente libre e independiente. Defiendo a Francia y a los franceses porque soy una patriota y lo he demostrado toda mi vida. Pierre, ¿quién habrá ganado y quién habrá perdido este debate? ¿Habrá influido o no en el resultado de la elección, sobre todo considerando que se le criticó esta actitud como arrogante al presidente, que tanta confianza podía pasar por arrogancia, y trató de ver los puntos débiles en cifras, en medidas de Le Pen, y Le Pen trató de mostrarlo a él justamente como alguien desconectado de la realidad de los franceses y poco preocupado de Francia? ¿Quién ganó, quién perdió? Yo creo que hay una dinámica a favor del presidente saliente Emmanuel Macron, porque él justamente llegó al debate muy ofensivo, muy combativo, y logró justamente quitarle la máscara a Marine Le Pen, que logró obtener finalmente durante su campaña. Ella logró mutar su imagen durante la campaña presidencial. El objetivo de Macron era justamente quitarle la máscara, y él lo logró en tema europeo, lo logró en temas de política exterior, y ella, yo diría, fue desmascarada sobre su incoherencia en varios temas, pero también se le ve cercana, y en varios sondeos dicen que ella representa a la persona, la candidata más cercana a los problemas cotidianos de la gente. Pero yo diría que es un debate que fue más favorable para Macron porque se le vio con un nivel de tecnicidad mucho más elevado y mucho más preciso que la candidata de extrema derecha. Pierre, ¿cómo ha sido este segundo tramo de la campaña para esta segunda vuelta tan corta, estas 2 semanas? ¿Cómo han sido? ¿En qué han estado centrados los temas? ¿Cuál ha sido el tono de esta campaña de segunda vuelta?
en términos de forma, de tono, fueron en cada visita los candidatos se tiraban argumentos interpuestos, ¿no?, por los medios de comunicación. Pero yo diría que estas 2 semanas fueron bastante tensas para el presidente candidato Macron por un tema muy impopular aquí en Francia, que es la reforma a la jubilación. Él propuso que se elevara la edad a los 65 años. Y esta reforma es muy impopular, siempre ha sido muy impopular en este país. Y eso lo ha aprovechado muy bien la candidata de la extrema derecha, justamente para contraponer su medida de mantener la jubilación a los 62. Ahora, desde 1965 que no había una abstención tan alta, ¿qué se prevé para esta segunda vuelta? ¿Se va a movilizar más gente frente a la amenaza de Le Pen o esa amenaza y ese cerco sanitario ya no está rigiendo tanto porque la gente ya siente que tampoco los partidos tradicionales ni tampoco Macron han respondido a sus expectativas? ¿Qué crees tú? Usted lo habla muy bien en la presentación. Yo creo que el tema del cordón sanitario se debilita. El 2002, yo me acuerdo de las marchas muy fuertes en contra de Jean-Marie Le Pen. El 2017 también había un cordón sanitario fuerte y habían partidos tradicionales también bastante más sólidos. Hoy en día tú tienes partidos tradicionales mucho más debilitados y la verdad es que la pregunta sería también interesante hacerse si estos 2 candidatos esta noche en el debate lograron hablarle al electorado de Jean-Luc Mélenchon. Yo creo que no. Yo creo que no. Vamos a ver los sondeos mañana, pero yo creo que además hubo una decisión del partido de Jean-Luc Mélenchon que él dijo el otro día: no hay ni un voto para Le Pen, pero sus militantes decidieron favorablemente votar blanco o nulo, un 37% yo creo. Entonces yo creo que la abstención se va a mantener. Se va a mantener porque hay un movimiento ahí en Francia, a pesar de que algunos... yo creo que el porcentaje indeciso es como del 15% todavía. Vamos a ver si este porcentaje se va a reducir o no. Yo creo que abstención va a haber y se puede mantener a más o menos el nivel de la primera vuelta. Bien. Pierre, hablemos justamente de Mélenchon, este candidato de una izquierda más radical, que fue antes del Partido Socialista, lo decíamos, y que va subiendo. Esta es la tercera postulación y cada vez ha ido subiendo más en su porcentaje. La primera vez sacó creo que un 12% aproximadamente y ya sobrepasó el 20%. La pregunta es, ¿qué crees que va a pasar con los votantes? Había una encuesta que decía que un 36% de sus votantes iban a abstener, que el 34% iba a ir a Macron y que el 30% iba a ir a Le Pen. Y esto le daría la victoria, si esto fuera así, si tuvieran razón las encuestas, que no se sabe, digamos, le daría la victoria a Macron. La pregunta es, ¿cómo son los votantes de Mélenchon? ¿Qué quieren? ¿Qué están pidiendo? ¿Qué temas les importan? ¿Y por qué buena parte de ellos están dispuestos a votar por Le Pen, que parecería en las antípodas ideológicas, pero bueno, también sabemos que a veces los extremos en las puntas se topan. Háblanos de ese votante. Yo creo que el votante de Jean-Luc Mélenchon es un electorado muy diverso. Jean-Luc Mélenchon, como lo dijiste, es una persona, un político que emergió del Partido Socialista, que fue cercano a Mitterrand en los años 80 también. Pero el tema de Jean-Luc Mélenchon es también porque los partidos tradicionales no lograron hablarle a las clases populares de este país. Y se han ido debilitando respecto a eso. Y si hay votantes de Jean-Luc Mélenchon que van a votar a Marine Le Pen este domingo, es justamente porque no se identifican por el discurso de Macron, que siempre ha sido tildado estos últimos años del presidente de la élite. No olvidemos que durante el mandato de Macron hubo la crisis de los chalecos amarillos y él ha organizado grandes debates nacionales, pero los resultados no fueron los mejor esperados por este movimiento de los chalecos amarillos. Entonces yo creo que hay una parte de los votantes de Mélenchon que son parte de las clases populares que se sienten reconocidos por el discurso de Mélenchon y también de la defensa del Estado, de la ruralidad que ha propuesto Marine Le Pen en este debate incluso. Ahora, me gustaría que habláramos un poco de cómo han reaccionado, si son capaces de movilizar gente y qué está pasando con los partidos tradicionales que tú bien lo decías, ¿no? Están en el suelo comparado con lo que fueron en los 80, en los 90, el Partido Socialista y los republicanos, que en Francia corresponde,
¿Qué ha pasado con ellos en esta campaña? ¿Hacen autocrítica a lo que significa la primera vuelta? ¿Logran movilizar gente o no en favor de Macron, los que le dieron su apoyo? ¿Qué pasa con ellos? Lograr movilizar, yo creo que es difícil porque tienen hoy en día poca credibilidad. Pero sí hay figuras históricas de esos partidos que tratan de justamente hablar en los medios de comunicación, hacer campaña en la calle justamente para llamar un voto y para llamar a reforzar el cordón sanitario. Podríamos citar a Bertrand Delanoë, que es el ex alcalde de París. Nicolas Sarkozy también trata de imponer su visión y también de llamar a votar por Macron, pero también usted tiene también a ex miembros del gobierno de Hollande, por ejemplo a Marisol Touraine, por ejemplo que era ministra de Salud, a Christiane Taubira también, que en primera vuelta había dicho que era candidata, pero al final no llegó hasta la primera vuelta, que había llamado a votar por Mélenchon y que finalmente hoy en día llama a votar por Macron sin ninguna duda, porque hay que pensar, ella dice, hay que pensar también por las personas que sufrirían de la extrema derecha, por ejemplo, las personas migrantes. Y ahora pensando en las legislativas, gane quien gane, evidentemente que el Parlamento es clave, si pueden hacer avanzar o no un proyecto de gobierno, sobre todo cuando la gente está muy hastiada, o sea, quiere que avancen los proyectos y las promesas que les hacen que se cumplan. Y eso depende no solo de quién gobierna, sino si logra articular mayorías en el Parlamento. ¿Cómo se están viendo? ¿Qué se está conversando sobre las legislativas? Donde, por ejemplo, el ultra radical de derecha, Zemmour, dice que haga toda la derecha una coalición, no sé hasta dónde espera él que sea esa derecha. Una coalición para las legislativas, qué va a pasar ahí con el Partido Socialista, qué va a pasar con la República en Marcha de Macron, ¿cómo se ven esas legislativas? Es un buen punto porque falta poco también, falta un mes y medio, es en junio esas elecciones, aquí lo dicen la tercera vuelta. Lo que va a pasar es que va a haber una recomposición brutal del escenario político, porque por un lado tú tienes los extremos de la derecha que van a tratar de hacer una coalición con quizás la centro derecha que no se sienten identificados con la República en Marcha de Macron, y por el lado de la izquierda lo interesante es que Mélenchon hace un llamado a la Unión Popular y ayer pidió que los franceses lo elijan diputado, pero para que justamente tenga una mayoría suficientemente para ser primer ministro. Y lo interesante también es que en el Partido Socialista ayer también votaron a favor de justamente sumarse a una posible campaña de Unión Popular de Mélenchon, lo que antes de la primera vuelta era impensable. Entonces, se dan esas posibles alianzas, se van a confortar, se van a reforzar justamente a partir de la próxima semana. Vamos a ver cómo va a ir ese tema, pero claramente ya hay una organización fuerte de la izquierda, por un lado, bastante amplia, y por otro lado de la extrema derecha. Pierre, muchísimas gracias. Pero claro, hay un descontento muy fuerte, y si sale electo el presidente Macron, su gran dificultad va a ser claramente ganar una mayoría, porque va a ser un presidente nuevamente por defecto, electo por defecto, porque la extrema derecha va a ser fuerte y más fuerte esta vez en esta elección. Absolutamente. Muchísimas gracias, Pierre, por habernos ayudado a poner en contexto esta elección que es tan importante, porque todos los países son relevantes, pero Francia tiene un rol fundamental en la Unión Europea, miembro del Consejo de Seguridad, una potencia nuclear, y porque nos sirve además de espejo de lo que puede pasar en muchas naciones con el populismo y los extremos. Muchas gracias. Nos vamos ahora a revisar la línea ideológica de los partidos políticos en Francia y queremos para que ustedes puedan ver, están los candidatos, claro, estamos viendo de izquierda a derecha. Y básicamente lo que queremos aquí que pongan atención es en los candidatos de segunda vuelta y también en los de la primera. Miren, a la izquierda de Francia Insumisa, ¿qué hay más a la izquierda de Francia Insumisa? La verdad es que solamente dos partidos, los anticapitalistas de la ultraizquierda y la lucha obrera de la ultraizquierda también. O sea, está muy a la izquierda de todo el espectro ideológico Jean-Luc Mélenchon, ¿no? Ahí lo tenemos. Piensen además en las legislativas, que también esto va a implicar rearticular las fuerzas. Y luego vamos avanzando hasta el Partido Socialista, los verdes. Ojo, tanto a los verdes como al Partido Socialista en las elecciones municipales no les ha ido nada de mal. En el poder local todavía mantienen, y los republicanos de la derecha moderada
que está aquí, también mantienen un poder local. A nivel nacional es donde están en el suelo, que es algo tremendamente relevante. Entonces, ustedes lo ven, ahí tenemos a Mélenchon, que fue el tercero en las elecciones. Aquí tenemos entonces a Emmanuel Macron, que él dice que no es de izquierda ni derecha, vendría a ser algo así, algunos dicen como centro-derecha. Y luego tenemos, aquí están los republicanos, entonces centro-derecha, en marcha lo podríamos decir centro, y así de a la derecha, así de extrema derecha es Marine Le Pen con la agrupación nacional de ultraderecha, y lo único que queda más a la derecha que ella es Éric Zemmour, que se los comentábamos, del partido Reconquista, que es ultraderecha también, pero más aún. Ahí está, esto para que tuvieran una idea en el fondo de dónde están ubicados quienes se enfrentan, pero muchos de los votantes dicen, ok, será extrema derecha, pero ¿hasta cuándo nos van a decir no pueden votar por ella más que cumplir con las promesas? Vamos a ir entonces a analizar justamente este y otros puntos junto a Emmanuel Baroset, que nos acompaña nuevamente, académica de la Universidad de Chile e investigadora del COES. Emmanuel, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Quisiera preguntarte primero, antes de entrar a hablar de esta extrema derecha y las posiciones ideológicas y lo que significan para esta elección, ¿cuál es tu impresión sobre si los debates y este debate en particular tienen realmente un efecto importante o en la movilización de gente que decía, no sé, no voy a ir a votar y voy a ir, o al revés, y en decidir voto? No, en particular este debate no va a alterar las intenciones de voto. Menos gente ve estos debates con el pasar de los años, y además los dos candidatos han estado en sus roles más tradicionales, es decir, esta vez el presidente defendiendo sus 5 años de gobierno en los temas que se esperaba, y Marine Le Pen intentando presentar un programa coherente y sólido. Y en eso los dos han estado perfectamente en el rol que se esperaba de ellos, y en ese sentido a priori no va a cambiar particularmente el rumbo, o por lo menos los sondeos que tenemos hasta el momento. ¿Tendría que haber habido un error muy grande, tal vez de uno de los candidatos, o que el desempeño de Marine Le Pen, por ejemplo, hubiera estado como el del 2017 para que significara algo medianamente importante en la campaña, ¿no? Sí, la incógnita es qué va a pasar con los electores de Jean-Luc Mélenchon, que se esperaba quizás que los dos candidatos les hablaran más a esos electores, ¿no? En el sentido que hay muchos jóvenes que han votado por Mélenchon, y los otros jóvenes se han abstenido de votar por Macron cuando sí lo habían hecho en mayor cantidad en el 2017. Entonces quizás eso es lo que faltó de los dos candidatos hablar directamente a ese tipo de electorado. Pero si no, en esta ocasión se podría decir que Macron ha estado como más sólido en lo técnico que se esperaba, pero también ha pecado por mantener ese perfil un poco arrogante, ¿no? Que particularmente ha sido desagradable para los sectores más populares, y se ha mostrado también un poquito desagradable directamente con Marine Le Pen. Y ella usa mucho este desprecio de alguna forma que tendría Macron hacia lo popular. Sí, de alguna manera esa forma un poquito arrogante de Macron, ella lo usaba también tal vez para hacer como un, usted no conoce Francia, entiendo que usted no sabe los problemas de los franceses, esto que, como en el fondo como siendo ella, y decía, soy la portadora, voy a ser de nuevo la portadora, la portavoz de los franceses, como equiparándose en el fondo, me desprecia a mí, los desprecia a ustedes. En algún sentido. Dale el dato, yo vi completo el debate en vivo, lo transmiten varios canales porque mucha gente decía no se puede ver porque no sé francés, yo tampoco sé francés, pero lo pueden ver porque lo traducen. Hay canales incluso franceses que lo dan con traducción al español. La pregunta del millón para muchos, Emmanuel, en Chile se preguntan ¿por qué tanta gente vota por la extrema derecha? Bueno, es una tendencia antigua en Francia, no es algo nuevo. Desde los años 1930, desde el auge del fascismo en Europa, muchos países europeos hemos tenido una parte importante del electorado interesado en esa franja electoral. Y en periodos de crisis esto aumenta. En Francia y en Europa en general hemos tenido una seguidilla de crisis, sea, bueno, las más recientes, la del 2008, ¿no? Que ha sido muy importante.
Ahora la crisis sanitaria, la crisis económica desatada por la inflación y también por la situación en Ucrania. Entonces son elecciones que cuando se dan en contexto de recesión o de crisis económica, obviamente generan un auge de los extremos, tanto la izquierda como la derecha. Y la verdad que Francia no ha tenido un periodo de crecimiento económico duradero, espléndido, como hemos tenido post Segunda Guerra. Por lo tanto, con el alza de los precios, con el aumento del desempleo o la uberización, es decir, la precarización del mercado laboral, de la cual tanto se ha hablado, efectivamente en términos de políticas sociales hay que intervenir mucho, cosa que ha hecho Macron, pero efectivamente no podemos decir que hemos salido de la crisis. Ahora, se cumplieron, de hecho, 20 años desde que el padre de Marine Le Pen logró pasar a segunda vuelta y hubo estas marchas multitudinarias en Francia hablando de este cordón sanitario y de que había que detener a la extrema derecha, más allá de quién fuera el competidor, que era algo, un imperativo casi ético. La pregunta es, ¿qué hizo distinto ella como estrategia? Porque claro, está la crisis económica, está el tema islámico, o sea, los atentados también como otros factores y todos los que tú mencionabas. Pero ¿qué hizo bien ella también? ¿Qué trabajó bien en marketing político que ha logrado que, a diferencia de lo que era antes, hoy día más de la mitad de los votantes no la encuentran muy extrema, ni peligrosa, ni complicada para la democracia francesa? ¿Qué hizo bien en estrategia política? Bueno, primero cortó con la parte más radical del programa de su padre, ¿no? Quien fundó el partido en ese momento Frente Nacional, hoy en día Agrupación Nacional. Ella después suavizó varios de los elementos más racistas y más xenófobos del programa, quizás en la forma de presentarlo. En el fondo, la verdad es que en política migratoria no ha cambiado demasiado, pero lo que le ha favorecido es efectivamente un trabajo de imagen, un trabajo de cercanía con los sectores populares, y también le ha favorecido la irrupción en la política francesa de una ultraderecha mucho más vociferante. Entonces ella quedó un poco como la buena o menos diabólica, digamos, al perder ese rol de la vociferante en la extrema derecha, perdón. Ahora, si ella perdiera, quiero preguntarte después qué pasa con Francia, si gana uno, si gana otro, pero antes de eso, al interior de la extrema derecha, ¿qué pasa si pierde Marine Le Pen? ¿Se sucede otro Le Pen, digamos, de esta dinastía familiar de extrema derecha? ¿Hay voces nuevas? ¿Es una oportunidad para Zemmour? ¿Es el fin, no puedo decir, el fin de la extrema derecha, pero ¿qué crees que pasa al interior de esta derecha extrema si es que ella pierde esta elección? No creo que cambie sustancialmente la situación. Ella es una mujer madura, pero aún joven. De hecho, en el resto de la familia hay bastante división, ¿no? Ha sido también una lucha fratricida dentro de la familia Le Pen. Una de las sobrinas, de hecho, se fue con Zemmour. Entonces, hay muchas luchas en la familia. Ella ha sido un pilar del partido en la versión actual y no se ve una posibilidad de que alguien la reemplace prontamente. Y además ella ha crecido económicamente, políticamente, socialmente y electoralmente. Si bien es un partido que no tiene mucho sustento, por ejemplo, a nivel local, o que no ha tenido en general buenos resultados en las elecciones parlamentarias, sí es un partido que tiene una capacidad de proyección mucho más amplia que antes y también de adhesión. Durante mucho tiempo el voto por los Le Pen fue un voto de rechazo a la política tradicional, pero ahora en torno a Marine Le Pen hay también un voto de adhesión, ¿no? Que es algo bastante nuevo. Y ella podría federar el alrededor del 30% de la población que ha votado por alguno de los candidatos de extrema derecha, sea además de ella Éric Zemmour o también un candidato soberanista. También es la primera vez que tenemos por sobre un 30% de gente que podrían votar por la extrema derecha y también con un voto de adhesión, no solamente de rechazo. Emmanuel, aquí se ha hablado mucho del tema de Zemmour, se ha hablado de las crisis económicas, de los chalecos amarillos, del tema islamista, pero parece haber otra grieta también que la vemos en otras elecciones, en el Brexit, la vemos en Estados Unidos, que es estos grandes centros urbanos versus la periferia, las ciudades versus lo rural. ¿Cómo está partida también esa Francia y cómo se divide entre Macron, Le Pen y Mélenchon, que también tuvo una votación y también te quiero preguntar por él? ¿Cuál es esta división geográfica también que responde a temas culturales, económicos, pero que es de verdad una división geográfica también en la política francesa? Sí, esta fractura existe desde los años 80 y de hecho ha sido tematizada políticamente desde los años 90, ¿no? Entre partidos que representarían la Francia rural, la Francia de los pequeños,
la Francia de los vulnerables versus los otros partidos que defenderían más bien como una Francia más exitosa, clases medias altas, globalizada y bien integrada económicamente. Eso se ha profundizado en los últimos años, particularmente con la retirada de los servicios sociales de los territorios, y eso reventó en el 2019 con la crisis de los chalecos amarillos. Si bien Macron de alguna forma ha ninguneado el movimiento de los chalecos amarillos, hay que reconocer que este no ha logrado transformarse en una fuerza política. No optaron de frente por ir a la política electoral, han habido muchas luchas entre sus líderes y por lo tanto no han logrado presentar una alternativa electoral, y parte de ese electorado se ha ido a Jean-Luc Mélenchon. De alguna forma también la crisis sanitaria ha obligado a un redespliegue de los servicios sociales en los territorios. También Macron ha hecho un esfuerzo, el cueste lo que cueste, ¿no? Que la crisis no la paguen las familias, sino que la paguen las empresas y el Estado. Y eso no es que haya ayudado completamente a llenar esa fractura, pero ha sacado la parte como más difícil y más compleja de esa fractura. Obviamente que sigue ahí, también en los suburbios, digamos, pobres de las grandes ciudades. El tema sigue ahí, pero hoy en día es como parte del debate y Macron sabe que para ser elegido en esta vuelta tiene que tener una propuesta social mucho más importante. Y de hecho ha tenido un cambio bastante impresionante entre los temas que ha llevado en la primera vuelta y la segunda vuelta. Emmanuel, para cerrar, ¿cuál es el futuro, crees tú, también de Mélenchon, que decidió llamar a no votar por Le Pen, pero no a votar por Macron? ¿Cuál es el futuro de él, de su movimiento Francia Insumisa, donde ya aparecen, sí, algunos posibles sucesores? ¿Cómo ves tú qué significa él y cuál es el futuro de él y de este movimiento? Bueno, Mélenchon está intentando saltarse la segunda vuelta porque en realidad vienen muy pronto las elecciones parlamentarias, en junio, el 12 de junio. Entonces él está intentando hacer que las elecciones del 12 de junio, las parlamentarias, sean como la tercera vuelta de esta elección presidencial. De hecho, él ha hecho declaraciones en los últimos días para decir que en el fondo no interesa demasiado lo que iba a pasar este domingo, que él quiere juntar fuerzas no solamente de su partido, la Francia Insumisa, sino que comunistas, verdes y otros partidos, para tener una mayoría en las elecciones presidenciales. Y en ese caso, por el sistema constitucional francés, el presidente lo tendría que nombrar primer ministro. De ahí a que eso pueda pasar, es difícil, pero ya hemos tenido esta situación de cohabitación entre un presidente de una tendencia y un primer ministro de otra. La apuesta obviamente es difícil, pero efectivamente esto es lo que está haciendo Mélenchon para mantenerse vigente, porque él sabe que no es protagonista de esta vuelta. Pero sí, la orientación que va a tener el Parlamento va a ser muy importante para cualquiera de los dos candidatos que salga elegido para llevar a cabo su política y su programa en general. Emmanuel Baroset, muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más en Conexión Global aquí en CNN Chile. Muchas gracias. Hacemos una pausa y al regreso, ¿qué pasa si gana Emmanuel Macron? ¿Qué ocurre si la triunfadora es Marine Le Pen? El futuro de Francia, la política exterior, al regreso. Estás viendo Conexión Global Prime. Volvemos a Conexión Global Prime para revisar primero un cuadro comparativo y poner en contexto algunos datos de Francia en comparación, por ejemplo, con nuestro país y también con Alemania. Y ahí lo tenemos. En cuanto a habitantes, Francia tiene más de 67 millones, 83 en el caso de Alemania y casi 20 en el caso de Chile. La superficie es bastante más grande, es 320.000 aproximadamente kilómetros más grande que... kilómetros cuadrados, evidentemente, que Alemania, y es más chiquitita Francia, geográficamente hablando, que nuestro país. ¿Qué pasa con el ingreso per cápita? Es de $43.556, un poquito menos, bastante menos, de hecho, que son $7.000 menos, pero mucho más que Chile, evidentemente. Es más del doble que nuestro país y $7.000 menos que Alemania. La pobreza llega al 13,8%, 5% menos que en el caso de Alemania y 3% más que en nuestro país. Claro que evidentemente con un estado de bienestar que también respalda a quienes caen en situación de pobreza y con un fuerte incremento de las ayudas estatales durante la pandemia. El crecimiento durante el 2021 fue de 7%,
en el caso de Alemania 2,9%, 11,7% en el caso de Chile. Sabemos que en todas esas cifras evidentemente hay que considerar el factor pandemia. Pero lo que sí ha dicho mucho Macron durante la campaña, y tiene ahí un punto a lo menos, es que ha habido una recuperación económica y una inflación más baja que en otros países de la zona europea. Y el desempleo 7,2%, eso alto, pero dicen algunos, ya lo vamos a conversar con nuestro analista, tratando de controlarlo y menos que en otros países, aunque bastante más que en Alemania, que tiene un 3,2% y muy parecido al de nuestro país. Vamos a conversar en profundidad sobre este tema. Para eso nos acompaña Florent Sacdou. Él es analista internacional, también profesor del Colegio de Alianza Francesa. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, Mónica. Si tú tuvieras primero, Florent, que hacer una especie de diagnóstico sobre cuáles son las consecuencias, no que va a tener la segunda vuelta, después te voy a preguntar por aquello, sino de las consecuencias que ya tuvo la primera vuelta, con los resultados que vimos, con Le Pen y con Macron pasando a segunda vuelta y con un Mélenchon muy fuerte también en la tercera posición. ¿Cuáles son las consecuencias, dirías tú, de estas elecciones para Francia? La primera consecuencia que podemos ver después de la primera vuelta es una explosión finalmente de la estructura tradicional de la vida republicana francesa de los últimos 50 años. Desaparecieron los grandes partidos tradicionales que estructuraban por la izquierda y la derecha el debate y que se repartía el poder. Y vemos una Francia dividida en tres por lo votantes, en cuatro si tomamos en cuenta los abstencionistas. Esta primera vuelta demuestra que hay tres polos. Hay la figura de Macron que agrupa un polo central republicano que cree todavía en el funcionamiento democrático representativo tal como existe en Francia hace 50 años con la Quinta República. Entonces alrededor de un tercio de los votantes eligieron figuras que representan este centro. Tenemos otro polo, otro tercio, que son votantes que se inclinaron por gente de la derecha radical, y otro tercio que se inclinaron por la figura de Mélenchon, que de alguna manera representa también una izquierda radical. Entonces, y sin contar una abstención que es, no la más fuerte, no la más histórica, pero que está presente, que sigue superior a lo que esperamos para una elección presidencial. ¿Sí? Con este contexto que tú nos vas dibujando, uno se pregunta de inmediato, con esos partidos tradicionales que hemos dicho una y otra vez, están en el suelo. Comenzó su desplome bastante antes de esta elección, evidentemente. De hecho, el 2017 ya el Partido Socialista apenas sacó un 6%, ¿no? Pero estaba en tercer lugar el partido de la derecha tradicional, que en Francia se llama republicano. Y la pregunta es, con estos partidos en el suelo, con sindicatos que han perdido también parte de su poder y de la posibilidad de mediar en los conflictos sociales, la pregunta es, ¿qué pasa en la sociedad francesa si hay un nuevo conflicto social? Lo vimos, por ejemplo, con los chalecos amarillos. Podrían haber otras causas también de conflicto. ¿Qué efecto puede tener? Exactamente. Todo este panorama demuestra que en Francia se habla mucho de este concepto de fatiga democrática o cansancio democrático. Es decir, que hay una crisis no necesariamente de la democracia en sí, sino que una crisis de la democracia representativa, que para todos nosotros es el modelo democrático que nosotros conocemos. Es decir, el voto. Nosotros delegamos el poder a representantes vía el voto. Y eso sería la democracia tal que la conocemos y la democracia aceptada. Y este modelo, esta democracia representativa, está en crisis. ¿Por qué? Porque finalmente la gente vota menos o vota por figuras que no quieren surgir como ligado a partidos, sino que figuras nuevas. Y eso estamos viendo entonces una crisis de la democracia representativa en Francia. Eso estamos viendo. Ahora, quisiera preguntarte cuánto cambiaría el futuro de la Unión Europea y de las relaciones internacionales en caso de que Le Pen fuera quien triunfara. Efectivamente,
empiezo mi análisis diciendo que ¿por qué hablamos de Francia? Tal vez Francia no es la superpotencia mundial, pero Francia es un país líder de la Unión Europea que sí es una organización supranacional que toma mucho, que tiene mucho peso en el mundo en términos económicos, incluso ahora en términos políticos, y que tiene también un peso importante para Chile. Chile en este minuto está renegociando su tratado de libre comercio con la Unión Europea y por ahora no se realiza esta actualización porque están esperando el resultado presidencial de Francia. Bueno, si Le Pen está elegida, sale elegida presidenta, Francia seguramente se transformaría, para la gente que puede entender lo que está pasando, un poco como lo que está pasando con Hungría. Es decir, que la alianza tradicional de Francia con Estados Unidos puede ser debilitada y Marine Le Pen, lo dijo todavía en este debate, sigue abogando por un acercamiento entre la OTAN, la Unión Europea y Rusia, con evidentes consecuencias sobre nuestra relación con Putin y entonces con consecuencias con la guerra que estamos viendo entre Ucrania y Rusia. ¿Qué pasaría? Ok, en el otro caso, si gana Emmanuel Macron, la pregunta es, después de Macron, ¿qué? ¿Qué va a tener que hacer él? ¿Qué cambios que no implementó y que ya la gente le está cobrando también la palabra por algo? Las encuestas dicen que si gana, que es bastante probable, si es que las encuestas están en lo correcto. Si es que las encuestas están en lo correcto, ganaría, pero ganaría con bastante menos votación, por lo menos 10 puntos menos que lo que ganó el 2017. Entonces la pregunta es, ¿qué cambios tendría que hacer Macron? Pero también, después de Macron, ¿qué? Porque no es un partido de los tradicionales la República en Marcha. Por lo tanto, uno se pregunta quién puede sucederlo, qué se está haciendo para formar cuadros, porque si no ya no va a estar los socialistas, no va a estar tampoco la derecha moderada de los republicanos y tampoco el centro va a tener quien siga en liderazgo. ¿Se vacía también el centro de posibles líderes? Exactamente. Entonces, ahí estamos con esta posibilidad de una inestabilidad política tal vez prolongada. ¿Por qué? Porque Macron efectivamente sí se ha elegido. No hay que olvidar que de alguna manera hay 3 vueltas para esta elección presidencial, es decir, que empezamos por la elección presidencial que tiene 2 vueltas y después seguimos con 6 semanas después de la elección del presidente, seguimos con las elecciones parlamentarias. Y entonces hay hipótesis efectivamente que dicen que si Macron sale elegido, efectivamente tendría una diferencia con Le Pen bastante estrecha en comparación con 2017, y entonces algunos dicen que tal vez no estaría asegurado Macron de tener en las elecciones legislativas una mayoría suficiente para gobernar. De hecho, el líder de la izquierda radical, Jean-Luc Mélenchon, ya dijo que efectivamente había perdido la elección presidencial, pero que ya se ponía candidato para ser primer ministro, es decir, debatiendo la hipótesis que su fuerza política de izquierda radical podría ganar las elecciones legislativas y en este caso su líder tendría el cargo de primer ministro. Entonces, sí, hay incógnitas. Macron probablemente, según dicen las encuestas, va a salir elegido, pero aunque salga elegido, será mal elegido, porque como te decía, si vemos los resultados de la primera vuelta, representa una parte minoritaria de los votantes franceses. Vimos también, y sigue siendo una figura que divide, que incluso genera un odio que pocas veces, quizás jamás se haya visto en contra de un presidente francés por alguna parte de la población francesa, y esta imagen también que tiene de arrogancia, que se vio durante el debate también, le puede jugar en contra y puede dificultar nuevamente su gobierno, y tal vez aparecía otras crisis. Entonces, panorama bastante incierto en realidad. Hay entonces una carencia de liderazgos, tanto en el caso de los 2 aspirantes principales, me refiero a Macron y también me refiero a Le Pen, porque si incluso ya ganara o en el caso de que perdiera, de nuevo también está la pregunta de qué pasa en su agrupación de extrema derecha, o si alguien como Zemmour toma la bandera. Mientras, al parecer, en el caso de la Francia insumisa, sí hay algunas voces o algunas figuras que podrían ser de relevo. Sí, exactamente. Tú estás hablando de la otra hipótesis. Si Marine Le Pen gana y si sale presidenta, tiene que tener una mayoría parlamentaria.
Y hoy en día su partido ocupa 8 escaños solamente en el Parlamento francés, de un total de 577. Entonces, ¿cómo pasar de 8 escaños a 290, que representa la mayoría absoluta para poder gobernar en tan poco tiempo? Obviamente sabemos que en Francia, y también eso puede explicar también un cierto desequilibrio en la democracia en nuestro país, que hay un efecto presidencial. Efectivamente, normalmente, pasó hasta ahora, el que sale presidente finalmente va a seguir siendo apoyado en las elecciones parlamentarias. Pero será el caso en el caso de la elección de Marine Le Pen, porque no sabemos. Su partido todavía sigue generando mucho rechazo, y como dices tú, difícil también para este partido de poder encontrar aliados. Vimos a Éric Zemmour, que se propone ya como aliado en el Parlamento, pero Éric Zemmour representa 7%. Entonces, en los dos casos, evidentemente el problema está más marcado por Marine Le Pen. Existe una posibilidad de que el ganador de la elección presidencial no tenga la mayoría parlamentaria necesaria para gobernar de verdad. Ahora, claro, ahí tenemos como nombres que uno tiene que irse prefigurando como para ir poniendo atención en el futuro del relevo de la política francesa. Edouard Philippe, que fue primer ministro de Emmanuel Macron, que intenta sucederlo, no sé si le va a resultar, pero que intenta como tomar la posta y hay que poner atención. Y probablemente en el caso de Mélenchon a Adrien Quatennens, que tiene 31 años, muy joven, y también a su encargada de programa, Clémence Guettet, también otro nombre que parece desde uno y otro lado que podría ser. No hay tanta claridad en el caso de Le Pen, ¿no? Para ir cerrando, quisiera preguntarte dos cosas. Uno, ¿qué va a definir, crees tú, Florent, la elección francesa? ¿Qué va a ser lo clave que defina para uno o para otro candidato o para otra candidata la elección? Y lo segundo, ¿cómo va a cambiar esta elección Francia a futuro? Mira, para ganar hay que poder seducir y convencer a los indecisos y tal vez los abstencionistas de votar a favor del candidato, de uno de los dos candidatos. Entonces, estos dos candidatos, se vio en el debate, tratan de convencer a los indecisos, en particular a los votantes de Jean-Luc Mélenchon, de ir a votar y de votar en favor de él. En este caso, lo que te iba a decir es que para Emmanuel Macron, su postura durante el debate fue de explicar finalmente durante todo el debate de que Marine Le Pen era incapaz, era incompetente, y que él representaba, a pesar de todos sus defectos, que él mismo reconoce, que era una cierta seguridad para poder gobernar. Entonces vimos en ese debate un Macron muy ofensivo, tal vez de alguna manera muy arrogante, porque finalmente no le juega necesariamente a su favor, pero atacando y actuando un poco como un profesor, dando lección a una alumna de bajo nivel, digamos. Entonces, insistiendo de que sus propuestas no tenían ningún sentido, y mostrando su incapacidad de gobernar. Eso fue el tono más o menos del debate. Entonces, para tratar de seducir los indecisos y los abstencionistas, en particular los de izquierda y los jóvenes. Y para después de la segunda vuelta, ¿qué va a pasar para Francia? Yo creo que si Macron sale elegido, puede hacer que tenga una postura más ofensiva, que sea más al lado de Ucrania en el conflicto que hay en este minuto. Por ahora no, algunos dicen que no fue un poco tibio en su postura. Tal vez tomaría un liderazgo más importante en este conflicto. Y en caso de Marine Le Pen, yo creo que Marine Le Pen, por sus propuestas antisistemas, anti-Unión Europea, generaría un temor, en particular del sector económico y del sector financiero, que tal vez puede tener un impacto no solamente sobre Francia, sino que también sobre Europa y su futuro. Eso puede ser las consecuencias, pero esperamos y no olvidamos que después de la elección presidencial vienen 6 semanas después las elecciones parlamentarias, que permitirán tener un parlamento, y de este parlamento saldrá un gobierno y un primer ministro
que también, bueno, es un sistema francés es así, que el primer ministro gobierna al lado del presidente. Entonces, veremos lo que pasa también con las elecciones legislativas, que tienen una importancia muy importante y que tal vez son más indecisas que en las elecciones anteriores. Súper importante, porque no es lo mismo un gobierno de coalición que uno de cohabitación, así es que vamos a estar muy atentos también siguiendo ese resultado. Florent, muchísimas gracias por habernos acompañado en Conexión Global Prime. Muchas gracias, Mónica, como siempre. Que esté muy bien. Igualmente. Termina Conexión Global Prime, pero no se separen de nuestra compañía. Seguimos atentos a lo que pasa en Chile y el mundo, porque está viendo CNN Chile. Noticias, contexto y análisis. Nos vemos en un próximo Conexión Global Prime.